Dios bendiga mis santos hermanos. Como cada miércoles, aquí estamos con el Instituto Bíblico en las redes. Como ya hemos estudiado el capítulo 20 y comenzamos el 21, deben tener presente que hemos dividido el capítulo 21 en lo que hizo el apóstol San Pablo cuando llegó a Tiro y lo que hizo cuando llegó a Cesarea. Ahora de Cesarea llega a Jerusalén. Recuerde que lo último que dijimos era de las profecías que le dieron a Pablo en su viaje hacia Jerusalén y que él la tomó como advertencia, no como dirección. Entonces, con esa advertencia llegó Pablo a Jerusalén como era su deseo. Ahora nosotros vamos a estudiar capítulo 21, versículo 15 hasta el 36. Vaya usted abriendo su Biblia para que junto a nosotros vayamos comprendiendo lo que la Biblia dice con relación a la llegada de Pablo allá a Jerusalén. La llegada de Pablo a Jerusalén, nosotros vamos a verla leyendo la palabra de Dios para nuestro estudio desde el versículo 15 del 21. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se le has informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. ¿Ok? Esto lo decimos. ¿Cómo llegó Pablo a Jerusalén? Fue acompañado de algunos discípulos de Cesarea. Lo recibieron con una bienvenida alegre. Los dirigentes se alegraron al ver a Pablo que fue ahí. También se nos habla que Jacobo y los ancianos lo recibieron. ¿Quiénes eran Jacobo y los ancianos? Lo que nosotros podríamos llamar hoy la gente de la dirección, la gente del presbiterio, la gente del comité mayor, los que dirigían la obra del Señor, lo recibieron. ¿Y qué hizo Pablo ahí? Bueno, le dio la información de su ministerio, lo que él estaba haciendo en todos esos países gentiles, en todas esas ciudades donde fue a predicar. ¿Y qué
se nos dice aquí? Bueno, miren lo que causó tres cosas importantes. Lo primero, que glorificaron a Dios. Amén, gloria a Dios. Segundo, el conocimiento de la salvación de muchos judíos. Como que dice, mira, los judíos que están por la diáspora, por allá, también han conocido al Señor. Pero también habían algunos que dijeron algo negativo. ¿Qué fue lo negativo? Se cuestionaba el ministerio que se enseñaba a los judíos entre los gentiles a apostatar a Moisés. El versículo 21, eso es lo que dice. Pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. Es decir, que ellos no estaban de acuerdo con lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que significa la palabra apostatar? Es negar lo que antes se creyó. Apóstata es uno que negó lo que antes creía como verdad. Y como está diciendo que está apostatando a Moisés, es decir, las enseñanzas que Moisés dijo. Pero todo eso era mentira. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. La multitud se va a reunir. Se van a reunir los creyentes. Y ahí iban a estar los mansos y los cimarrones. Los que estaban a favor de Pablo y los que estaban en contra de él. Ahora, ¿cuál fue la recomendación que le dieron los dirigentes a Pablo? Y póngale mucha atención a lo que vamos a leer y usted vaya conmigo leyendo, porque eso es demasiado importante para este estudio de la palabra del Señor. Versículo 23 y adelante. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Solamente que se abstengan de eso. Veamos. ¿Qué hizo Pablo? Obedeció a los que los discípulos le estaban diciendo. ¿Cuál fue la recomendación? Bueno, la recomendación ya la acabamos de leer. Él tenía que aprovechar, hermano, la obligación de 4 hombres por cumplir voto. ¿Qué votos eran esos? Esos eran votos de nazareos. Amén. De nazareo. Y nosotros vamos a ver bien cómo la palabra del Señor dice. Debía juntarse con ellos, purificarse y pagar para rasurar la cabeza. La purificación duraba 30 días, según el comentario de la Biblia Plenitud. Ahora bien, él tenía que, ahí con la gente, con esos 4 agentes que tenían que pagar voto, que eran nazareos,
que él tenía que pagarlo. ¿Y cómo lo hacía? Hermano, cuando uno lee la palabra del Señor, uno tiene que darse cuenta que lo que la iglesia judía le estaba diciendo a San Pablo era que en cuanto a los gentiles no tenían que hacer lo que ellos hacían, porque la costumbre de los judíos todavía estaba metida en la iglesia. Y hoy nosotros tenemos demasiada gente en el mundo que quieren como llevar a la iglesia a cumplir la costumbre judía. Y es por eso que ustedes ven que en muchas iglesias ya le tienen otro nombre. Usted no puede decir Jesús. Para ellos es una aberración. Que tiene que decir Yeshua o Yeshua, que es el nombre arameo de Jesucristo. Pero eso no es así. La Biblia dice, señores, que cada cultura tiene que alabar a Dios como es. Entonces, miren lo que dice. Ya nosotros le escribimos a los gentiles que no tienen que hacer esta cosa. Si por una costumbre, por una traducción, los judíos tenían que hacer eso de cumplir su voto de nazareato, pues que lo hagan ellos. Pero no obligaron a los gentiles a hacer esas cosas. Entonces, Pablo obedece a los líderes y presenta la ofrenda. Ahora, si ustedes leen, que no lo voy a leer aquí porque se me va a hacer el estudio muy largo y el compromiso que tenemos es corto, pero en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 3 al 21, nos habla, ustedes pueden leerlo y estudiarlo, de cómo una gente que se hacía votos de nazareo, es decir, que usted tenía que dejarse crecer el pelo, usted no podía recortarse, usted no podía dejarse contaminar por nada, usted no podía beber ni vino, ni sidra, ni siquiera uva usted podía comer, usted no podía tampoco estar en casa en un velorio, y si alguien se moría cerca de usted, ya usted quedaba inmundo y tenía que purificarse de nuevo para cumplir ese voto. Entonces, eso es lo que la gente le está diciendo a San Pablo que debe hacer y pagarle el voto, el dinero a esa gente. ¿Qué significa eso? Los animales que tenía que comprar para al salir de ese voto de los nazareos. Entonces, hermano, San Pablo hizo eso, y a los 7 días de estar en el templo cumpliendo con su purificación, llegaron unos judíos del Asia y al verlo alborotaron a la multitud. Lo alborotaron. Y yo quiero que ustedes ahora vamos a ir leyendo para que nos demos cuenta cómo fue eso. La Biblia dice que ellos lo alborotaron. Alborotaron la ciudad de tal manera que eso fue terrible. Vamos a leer el versículo 27. Pero cuando estaban para purificarse los 7 días, unos judíos del Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por toda parte enseña todo contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Lo arrastraron fuera del templo. Hermano,
Miren esto. Ustedes recuerdan que Agabo le dijo a Pablo de qué manera lo iban a agarrar a él en Jerusalén. ¿Qué dijo San Pablo? Yo ni estimo preciosa mi vida con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De manera pues que San Pablo siguió su camino y cuando llegaron a Jerusalén, eso fue lo que le ocurrió. Por esos judíos venidos del Asia, entonces, hermanos, alborotaron en la ciudad y dijeron que estaba enseñando contra el pueblo la ley y el templo. Lo acusaron de entrar a un gentil, siendo mentira eso. Toda la multitud lo agarró y lo arrastraron fuera del templo. Su propósito, ¿cuál era? Matarlo. Su propósito era matarlo. Ahora, ¿cómo fue que San Pablo, hermano, pudo librarse? ¿Cómo se salvó? Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor del versículo 29 hasta el versículo 36. ¿Qué dice? Vamos a leer desde el versículo 30, mejor dicho. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, uno gritaba una cosa y otro otra, pero no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, y le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Así fue. Miren, hermano, todo lo que pasó San Pablo cuando llegó a Jerusalén. Lo acusaron de estar violando las costumbres del templo. Toda la multitud lo agarró y lo arrastraron fuera del templo. El propósito era matarlo. Ahora, se salvó por el tribuno. El tribuno, que dice la Escritura, lo tomó preso, y uno se pregunta, ¿y qué es eso de tribuno? La gente dice, bueno, he investigado, el tribuno era jefe de una legión romana con poder administrativo, tenía poder administrativo, económico, militar y civil. Es decir, que era un hombre que tenía todos los poderes. Era un hombre que tenía todo el poder encima. Es decir, como en la República Dominicana, que quien dirige el poder ejecutivo también dirige la justicia y también dirige el poder legislativo y dirige el poder municipal, que tiene todos los poderes encima. Así era el tribuno. Entonces, cuando él llegó, al ver la multitud que estaba tan furiosa, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron que San Pablo, que era que había venido, y le dijeron, entonces, cuando llegaron que vieron al tribuno ahí, entonces dejaron de golpearlo. Es decir, que era a golpe que querían matar a San Pablo. Entonces, el tribuno lo agarró, lo llevó preso, lo agarró con 2 cadenas, y oiga, ¿cómo fue que lo llevaron? Lo levantaron los soldados arriba, porque si lo dejan, la multitud lo mata. Es decir, hermano, que todos gritaban a uno, que muera, que muera, que muera. Señores, hay que tener en cuenta lo que sufrió Pablo por ser el predicador del evangelio. Por eso, cuando dijimos en la clase anterior, como que Dios le había dicho a San Pablo, tú vas a padecer mucho por mi nombre. Y eso fue lo que a San Pablo le pasó en Jerusalén.
En el próximo estudio bíblico que vamos a hablar entonces de la defensa que tuvo Pablo allá en Jerusalén, en este mismo capítulo, si ustedes quieren, vayanlo leyendo desde el versículo 37 del capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículos 29. Ahí nosotros vamos a hablar, a estudiar de cómo Pablo se defendió a que los judíos no lo mataran allá en Jerusalén. Por tanto, sigamos, hermanos, estudiando la palabra para que veamos que el evangelio que nosotros estamos disfrutando hoy, para nosotros es tan fácil. Pero los primeros predicadores no les fue tan fácil, ¿no? No le fue tan fácil. Y gracias a Dios, a la fe de ellos, el evangelio ha llegado hasta nosotros. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Amén.